La semana pasada, medios reportaron el anuncio del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Víctor Castro, de que se iban a quemar útiles que le habían costado unos 100 millones de pesos al Estado y que estaban almacenados desde el 2012, cuando fueron licitados. En un país donde a muchas familias pobres se les dificulta la compra de útiles escolares de sus hijos, la noticia generó mucha preocupación. Vamos a ver un reportaje sobre qué realmente fue lo que pasó. Se dieron algunas informaciones y vamos a tratar de profundizar en esas, porque ciertamente aun cuando haya pasado 12 años, es digno de realmente poder comprobar los hechos, totalmente los hechos, la veracidad de toda la noticia, la información completa de la misma. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Detrás de la noticia vamos a ir a investigar. Y ella dice que se resistió a darle entrada porque la mercancía estaba en malas condiciones. El pasado viernes 20, el director de INAVIE, Víctor Castro, informó sobre el proceso para destruir miles de zapatos, pantalones, medias, camisas, mochilas surtidas con un valor de 100 millones de pesos, que se encontraban en un almacén de la institución debido a que el Ministerio de Educación los había recibido en mal estado, pese a que el encargado del almacén rechazó recibirlos tras confirmar que estaban dañados, pero una orden de un supuesto superior lo que lo llevó a aceptarlos, aun cuando el encargado elaboró un informe dejando claro el estado en que llegó la mercancía, la cual fue importada desde China. Con una denuncia de esta categoría e importancia, iniciamos la investigación contraponiendo las diferentes informaciones que hemos encontrado en este proceso, el cual iniciamos primero sabiendo y conociendo y preguntando si hubo licitación o no en esta adquisición en ese momento. Yo no sé ni siquiera si hubo un proceso de licitación, porque tú sabes que eso era más o menos de contratos que se entregaban por influencia. No creo que se sometiera a la rigurosidad de la ley 340 o cualquier otra ley en ese momento, creo yo que. Sin embargo, la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, nos aclaró que sí hubo un proceso de licitación con las siglas Ministerio de Educación LPN-10-2012-GD. ¿Hubo una licitación? Claro, en el mes de mayo, exactamente los días 12 y 13, se publicó un llamado a licitación en los medios escritos, en el portal también del Ministerio, para la adquisición de lotes de zapatos, mochilas escolares, pantalones, medias y creo que camisas. Efectivamente, se refiere a la licitación pública nacional con los números mencionados anteriormente, en el marco del inicio escolar 2012-2013, por más de 186 millones de pesos. El 30 de agosto del 2012, 10 días después de haber iniciado la docencia, se adjudicaron 7 lotes de esta licitación. Lo de los 100 millones de pesos más o menos. Esa mercancía que entró en ese tiempo corresponde a esa compañía, La Ugama, porque tenemos los conductos de entrega de esa compañía llamada La Ugama. Empresa que el director de INAVIE relaciona al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, acusado de corrupción administrativa en la operación Antipulpo iniciada en noviembre del 2020. Esa relación que usted hizo con Medina y La Ugama, el hermano de Danilo Medina, ¿cómo lo verifica usted? No, porque si tú vas a los expedientes marinos, en todo ese expediente marino aparece esa compañía La Ugama relacionada con el señor Alexis Medina. Al mencionar esta empresa, La Ugama, que nosotros mismos habíamos hecho varios reportajes de denuncias anteriores, como por ejemplo en noviembre del 2012, cuando mostramos que el Ministerio de Educación había adjudicado contratos en cuestionables licitaciones a esa misma empresa.
A la constructora Madison La Ugama le adjudicaron 221.514.000 pesos para la construcción de 8 planteles en las comunidades del Cercado, Las Matas de Farfán y San Pedro de Macorís, los cuales, según las regionales de estas provincias, iniciaron la construcción apenas 3 semanas atrás, después que iniciamos nuestras investigaciones. Estas firmas, constructora Dailey y constructora Madison La Ugama, tienen como común denominador a Anel Agustín Marcial Veras, quien es el presidente de un consorcio de empresas que le presta servicios al Ministerio de Educación desde el suministro de útiles escolares hasta la construcción de escuelas. Madison La Ugama es una de las empresas que mencionamos en el reportaje sobre escuelas con vicios de construcción, la cual tenía un contrato asignado por 265 millones de pesos para la reconstrucción de 7 planteles. Cabe destacar que las actividades comerciales de La Ugama, registrada en el 2003, ocupan unas 4 páginas del registro mercantil, que van desde fabricación y venta de artículos de hogar hasta construcción de metros y trenes. En nuestra visita al almacén en Jaina, donde están los útiles que serán desechados, comenzamos a darnos cuenta de que en la entrevista inicial el director de INAVIE no nos había aclarado datos importantes como este. Parece que hay una confusión porque los zapatos son de La Ugama, pero ahora dicen que los pantalones y las camisas son de otra empresa y eso no se habló ayer. Y es que resulta que la licitación había sido adjudicada a 9 empresas, distribuidas en los siguientes rubros: 144.000 camisas, 111.000 pares de medias, 144.750 mochilas, 27.500 pantalones y 150.000 zapatos. Las 2 empresas de esta licitación que fueron objetadas según los documentos que poseemos hace 12 años fueron Comercial Rego SRL, la que vendió algunos de los pantalones, y distribuidora La Ugama SRL. La exministra de Educación, Josefina Pimentel, dijo que esa mercancía se recibió de manera provisional porque estaba dañada. Oye, qué perla. La recibió de manera provisional porque estaba dañada, lo que confirma que ella fue que pidió la mercancía. La pidió, aunque cuando entró la mercancía, yo creo que ya ella no era ministra, porque la pidieron en el 2012 y se recibió en el 2013, y el que estaba para entonces creo que era Amarante Baré. El director de INAVIE insiste en que se recibió mercancía dañada. No fue un activo en desuso que se dañó en almacenes ni de INAVIE ni del MINER. Eso hay que descartarlo. Es que esa mercancía entró dañada, porque tenemos las evidencias de que entró dañada. Pero lo que no ha establecido el director de INAVIE es que, según este reporte del 29 de mayo del 2013, el Ministerio de Educación argumenta que los zapatos fueron cuestionados por no cumplir con las especificaciones, como, por ejemplo, el material no era de piel, entre otros elementos. Tenía que ser de acción leather de 30.0 a 3.5. Sin embargo, cuando se evalúa la muestra, se encuentra que el cuerpo del zapato es de poliuretano. En cuanto al forro, debía ser de vinil, y lo que se detecta en la evaluación es que el forro del zapato es de poliuretano, por tanto no cumple. Otro criterio establecido con el que no cumplieron es que el entresuelas tenía que ser de Iron Texon y solo contaba con 1 cuando pedían 2. Con relación a la plantilla, debería tener un forro Cambrel de 2 milímetros. Este es un tejido diseñado para que el calzado dé mayor seguridad y alta resistencia en la abrasión, pero la que se presentó era de poliuretano, por lo que no cumplía. Es decir, que de los 6 criterios establecidos en el pliego de las licitaciones, La Ugama solo tenía 2 aceptadas. ¿Y van a quemar eso? Porque eso está nuevo. Ahora mire. Estos zapatos 12 años después están inservibles por el calor y el tiempo.
Con relación a los pantalones vendidos, entre otras empresas, por la empresa Rigo Comercial, estos fueron objetados por no contar con el logo institucional serigrafiado y tener el zipper de otra marca, como lo confirma la exministra de Educación, la señora Pimentel. Los pantalones se evaluaron 5 criterios. Cumplían en 3 de ellos y en 2 no cumplían. ¿En qué no cumplían? En que el logo no era el indicado o no lo tenían. Entonces, otro elemento que se valoró es también el zipper. Se pedía la marca KYK y ellos usaron otra marca. Tenemos aclarado algunos puntos vitales, como que lo que está almacenado hace 12 años no solo fue vendido por la UGAMA, sino también por Comercial Rego y otras empresas, como nos daremos cuenta más adelante. Que la UGAMA no entregó mercancía dañada, sino que no cumplía con las especificaciones y que los pantalones eran subsanables, cambiándoles el zipper y quitándole el logo equivocado. Según este reporte del Ministerio de Educación el 24 de junio del 2013. Esos pantalones están dañados en este momento por la cantidad de tiempo que tienen almacenadas. El pantalón que entregaron no respondía a la ficha técnica del pantalón que se compró, la calidad de la tela, el zipper, la confección no respondía a las condiciones con que se compró. Entre los zapatos y los pantalones estamos hablando de unos 46 millones de pesos. 40.121.310 pesos correspondiente a los zapatos y 6.564.622 pesos correspondientes a Rego Comercial y no a los 100 millones como se había indicado inicialmente. El director de INAVIE también había afirmado inicialmente que el encargado del almacén no quiso recibir la mercancía por estar supuestamente dañada, pero que por una orden superior las recibió. Mencionó que había reportes del encargado del almacén sobre esto. Está por escrito todo eso. Sí, Usted lo tiene, ¿verdad? Sí, él hizo un informe. Pero cuando nos entregan los documentos, solo se ven que en la margen izquierda del papel, a puño y letra, se escribió recibido de manera provisional hasta que se determine la calidad de los productos que aquí mencionamos. Al hablar con el ex encargado del almacén del Ministerio de Educación, nos explicó que esa era la norma, recibir los artículos de forma provisional hasta que se evaluara su idoneidad. La ex ministra de Educación nos enseñó documentos que avalan los cuestionamientos a los artículos por parte del ministerio en ese momento, que parece ser desconocidos por el actual director de INAVIE. Esta reunión fue en marzo, se sigue el proceso de evaluación, de diálogo, y ellos en mayo nos piden el informe definitivo, el cual se les envió el día 29 de mayo. Y en ese informe, que es este, pues se le expresan las condiciones que no cumplían y que por tanto no merecían la adjudicación. Más sin embargo, los cuestionamientos a los artículos, especialmente los zapatos de la UGAMA, no impidieron que la institución pública los continuara recibiendo en sus almacenes. El director de INAVIE nos suministró solo los registros de entrada de los zapatos al almacén hasta junio del 2013 por parte de la empresa La UGAMA, donde se puede ver que la primera entrega fue a principios de enero del 2013 y esta llegó hasta junio del 2013, justo en los momentos en que estaba siendo cuestionada. Lo que mueve también a suspicacia es que tan confiada se sentía la empresa en invertir y entregar al Estado una mercancía que no cumplía con la calidad y las características requeridas. Por eso llegamos hasta las oficinas de la UGAMA. El señor Anel, Él no se encuentra. y usted puede decirle que yo estoy aquí a ver si viene para una entrevista y nos dé algunos datos interesantes que nos faltan. Yo quiero hablar un poco de la licitación que ganó para los zapatos y el lío ese que se ha armado y quería pues saber los pormenores de esa licitación y porque creo que también fue impugnada en un momento determinado. ¿Qué fue lo que pasó? La versión de ustedes para ser más justa. Es importante que tengan ambas versiones. Yo entiendo
que le estaremos contactando para que ustedes vengan y conversen con él. Mientras estamos en la espera de la respuesta de la UGAMA, seguimos escudriñando. Ahora, la interrogante era si la ex ministra Josefina Pimentel había realizado pagos a favor de esta empresa que habían sido objetadas. Ahí se le adjudica y aquí se establece que se le entregarán 8 millones. Sí, eso lo tenemos. Eso es parte del contrato. Y que quedan pendientes 32 millones 97 mil. ¿En su administración se pagaron esos 32 millones? No tengo conocimiento de eso. Sí, de esta deuda, que ahí están todas las empresas que participaron y a quienes se le dio el avance del 20%. La ex ministra establece que al ser sustituida por Carlos Amarante Baré en julio de 2013, desconocía el desenlace de estas mercancías. Hasta ahora, que se encontró en los medios con la noticia de que serían destruidos. De las 9 empresas adjudicadas, solo 2 compañías tuvieron la fortuna de recibir el 20% de avance, la UGAMA y Saicorp, adjudicada con camisas y mochilas esta última. La responsabilidad nuestra fue hacer el llamado, adjudicar, en este caso el comité de licitación, recibir las muestras, evaluarlas y rechazarlas. Hasta ahí llegué yo. Lo que transcurrió después no tengo información al respecto. Pero evidentemente el Ministerio de Educación, cuyo ministro era en ese momento Carlos Amarante Baré, aceptó la mercancía. Así lo confirma la relación de pagos a suplidores de marzo del 2014, donde se puede apreciar el pago de los 30.748.142 pesos, por concepto del 80% restante que se debía a la UGAMA por la venta de los zapatos. O sea, que se recibieron los zapatos, se aceptaron los zapatos, se pagaron los zapatos, pero no se entregaron los zapatos. Finalmente, el presidente del grupo La UGAMA no accedió a la entrevista. Se limitó a enviarnos a un joven ejecutivo que dice tener unos 2 o 3 años en el puesto de gerente de operaciones, quien insiste en que el producto entregado sí correspondía a lo licitado y había sido auditado por una empresa internacional llamada SGS. Siempre solemos hacer lo mismo. Contratamos esa firma de inspecciones y le decimos, mira, esto es lo que yo voy a fabricar, las mismas especificaciones del pliego, y yo quiero que ustedes me auditen el proceso de producción y la inspección final de la mercancía. Pero cuando nos entrega una parte de la documentación que avalaba esto, verificamos que correspondía a una fecha donde la licitación ni siquiera se había publicado. Pero tú te estás dando cuenta que tú me estás entregando una cosa el febrero 13 cuando ni siquiera la licitación se había comenzado. Sí. Y entonces, ¿cómo tú me puedes decir que CGC como se llame, le dio una muestra cuando ni siquiera la licitación había comenzado? Porque es el mismo tipo de calzado que se venía utilizando en ese entonces por el MINER, y nosotros mandamos a solicitar una verificación de ese material pero tú previamente. no me puedes dar a mí una certificación de unos zapatos, de una licitación que todavía no existe. Después nos mostró otro documento que corresponde a diciembre del 2012, donde se habla del producto y sus especificaciones, sin que coordine exactamente con lo pedido en la licitación, como por ejemplo, que la licitación se pide que el zapato sea de piel y aquí se confirma que el material utilizado no es piel, sino poliuretano. Poliuretano es lo mismo. Casi, dijiste casi. Es el mismo material. Dijiste casi. Es un material sintético. Ustedes debieron poner el material que se pedía, no el casi. Pero no es igual. Buscamos qué significa Ashton Leather y corresponde a una piel vacuna con una capa de poliuretano, lo que significa que el zapato enviado era totalmente hecho de un material sintético. También confirma el pago del 80% restante que habíamos mencionado. ¿Quién pagó? ¿Quién aceptó como bueno y válido el material? ¿En qué administración? ¿En qué dirección? ¿En qué ministro? No recuerdo el ministro porque en ese tiempo cambiaron a la ministra que estaba, pusieron a otra persona. Y el pago se efectuó meses después. La última entrega fue en junio, ¿verdad? Y los pagos fueron casi a final de año, el pago se efectuó. El ministro que estuviera en ese entonces. Pero como ya establecimos, el ministro que aceptó la mercancía, la pagó y la dejó en almacén sin entregar a estudiantes fue Carlos Amarante Baré.
El almacén donde se encuentran los materiales que supuestamente estaban dañados ocupa una parte mínima del espacio, donde parece extraño que en esta reducida área haya 150,000 cajas de zapatos y 27,000 pantalones, lo que nos da a entender que una parte fue donada o desapareció en el transcurrir de los años. Al dar la explicación de por qué se quedaron tanto tiempo almacenados en esta nueva administración, esta fue la respuesta del director. Yo dije, no, pero esto hay que sacarlo de aquí porque trae muchos hongos, trae muchas contaminaciones. Y cuando hice el primer ejercicio para sacarlo, me encontré con la muralla de la Procuraduría diciendo que eso era cuerpo del delito y que nosotros no podíamos eliminarlo. Aunque la UGAMA, según nuestras fuentes, fue investigada en el caso Antipulpo, nunca fue incluida en el expediente. Por lo tanto, no entendemos que fuera calificada como un cuerpo de delito. Ahora bien, esta auditoría entregada el 18 de marzo del 2022 a INAVIE por la Contraloría, que abarcó entre el 1 de septiembre del 2020 y el 31 de agosto del 2021, señaló entre las irregularidades la pérdida de inventario textil por obsolescencia por 68 millones de pesos y recomienda iniciar el procedimiento para el descargo y su posterior destrucción. Desde ese momento, INAVIE inició la consulta con las instituciones responsables para determinar cuál sería el método a utilizar. Después que estuvimos en la Procuraduría, fuimos a Bienes Nacionales, le dijimos, se la entregamos a ustedes, y ellos vieron y dijeron, no sirve de nada que nos la entreguen a nosotros, busquen una forma de destruirlo. La cosa se complica un poco más cuando nos damos cuenta que dentro de los 74,431 pantalones para destruir, hay empresas que no corresponden a la licitación que hemos venido mencionando. Es decir, que no sabemos ni cuándo fueron adjudicadas ni en qué proceso. Nos llamó la atención que una de estas compañías es Stone Blue SRL, la misma que en el 2018 fue señalada como suplidora en el escándalo de corrupción de las mochilas del Ministerio de Educación, a las que le fueron colocadas el logo de la fundación de la diputada Lucía Medina. Ahora el Estado gastará 1.416.000 pesos en servicios de destrucción de materiales dañados por obsolescencia, o sea, por vejez, los cuales inicialmente consistieron en la quema, pero luego se determinó que mejor debían ser triturados. Cuando fuimos a Medio Ambiente nos dijeron que no era conveniente quemarla porque había contaminación, había riesgos ambientales y nosotros tenemos que evitar eso. Esto es lo que sucede cuando uno va más allá de un título y 3 párrafos de una noticia. Esta investigación de la denuncia hecha por el director de INAVIE arrojó muchas imprecisiones, datos faltantes, fragmentos de la verdad, desorganización del Estado, complicidad, pero sobre todo insensibilidad. No les importó pagar 40 millones de pesos por unos zapatos y millones más por piezas como pantalones que decidieron dejar en un almacén para que el tiempo se encargara de destruirlas en lugar de donarlas. Es posible que el resguardo que quiso tener el director de INAVIE fue justificar la destrucción de estas mercancías que no se entregaron por razones expuestas, pero no entendibles en el gobierno pasado. Pero en vez de aclarar, oscureció, al culpabilizar selectivamente a unos y no a otros, al no ofrecer el panorama completo. Para lograr unir las piezas de todo este rompecabezas, nos tocó hacer numerosas entrevistas, recorridos en oficinas y almacenes y hasta pedir al Ministerio de Educación el expediente completo. Una denuncia que se convierte en noticia y esta no tiene el aval de una investigación demuestra que muchas veces hemos podido ser confundidos porque una información sin contexto es una desinformación. Todavía quedaría en el aire la pregunta de por qué Carlos Amarante Baré, como secretario de Educación en ese momento, y el director general de INAVIE en ese momento aceptaron una mercancía para dejarla podrirse en el almacén y que costara 40 millones de pesos.
Precisamente hoy, Carlos Amarante Baré fue expulsado del PLD por atentar contra la unidad de la organización. Vaya. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.